Alemania no es solo una nación, es una olla de presión a punto de estallar. Las fábricas rugen, las calles se llenan de banderas con la esvástica, y en los despachos del poder, las sombras se mueven con sigilo. Cada palabra, cada mirada, cada silencio puede costar la vida. En el corazón de Berlín, un solo hombre concentra todo el miedo, toda la devoción y toda la locura de un pueblo: Adolf Hitler. A su alrededor, un círculo de figuras ambiguas, ministros, secretarios, confidentes, amantes, orbitan como planetas alrededor de un sol que devora todo a su paso. Saben que están cerca del poder absoluto, pero también del abismo. ¿Quiénes fueron realmente las personas que vivieron, trabajaron y murieron junto a él? ¿Qué secretos se escondían tras las puertas del cuartel del Führer? ¿Qué vieron sus ojos? ¿Qué callaron sus labios? ¿Y hasta dónde estuvieron dispuestos a llegar por lealtad, por ambición o por miedo? ¿Fueron creyentes ciegos en una causa o prisioneros de su propio monstruo? A medida que el régimen se eleva sobre los cimientos del odio y la propaganda, el círculo íntimo de Hitler se convierte en una corte de sombras. Cada uno cumple su papel: el arquitecto que diseña la utopía imposible, el ministro que traduce órdenes en crímenes, la secretaria que mecanografía el destino de millones sin levantar la vista. Dentro de ese laberinto de poder, la lealtad no es una virtud, es una sentencia. Quien sirve demasiado se quema, quien duda desaparece. En el contexto de la Alemania nazi, el Führer controla no solo un país, sino las mentes y los corazones de los que lo rodean. Nadie puede escapar a su influencia. Todo gira en torno a su voluntad, a su voz, a su mirada. Es el ascenso de una maquinaria perfecta de obediencia, miedo y fascinación. Y en el centro de esa maquinaria, los hombres y mujeres que compartieron su mesa, sus decisiones y su caída, se enfrentan al dilema más oscuro de la historia: ¿dónde termina la lealtad? ¿Y dónde comienza la culpa? Es 1933. Alemania se levanta entre ruinas, humillada por la derrota. Las calles respiran incertidumbre, los rostros conservan la amargura de años de privación y la memoria de una derrota que aún duele. En medio de ese caos social y económico, un hombre se alza prometiendo orden, grandeza y venganza. Su voz encuentra ecos en plazas hartas de discursos y en despachos donde el poder busca rehacerse. Sus palabras dibujan un horizonte que parece devolver sentido a la humillación. El país, herido y expectante, mira hacia ese liderazgo como quien espera un faro en la noche. Esa atmósfera de promesa y resentimiento es el terreno fértil donde nace una maquinaria política que aspira a transformar la desesperación en disciplina, el resentimiento en proyecto y la rabia en autoridad. A medida que el poder de Hitler crece, a su alrededor se conforma un círculo de confianza, una constelación de figuras que convergen por convicción, ambición o miedo. Políticos que pulen la retórica, militares que analizan la utilidad del nuevo orden, fanáticos que ven en la doctrina la redención de una nación. Todos encuentran en ese epicentro una razón para actuar. En la sombra de las decisiones se agrupan nombres que pronto se vuelven inseparables del proyecto. Goebbels, cuya palabra se transforma en herramienta. Göring, figura que proyecta poder y presencia. Himmler, que susurra órdenes y estructura. Bormann, el gestor que trabaja entre bambalinas. Eva Braun, cercana al círculo íntimo y testigo de la intimidad del poder. Cada uno entra en esa órbita por motivos distintos: idealismo, ambición, lealtad, interés. Y cada uno se instala en una posición que pronto será esencial
para el engranaje del régimen. El ascenso de ese círculo no es sólo un movimiento externo, es una transformación íntima de quienes lo integran. Para algunos, servir a Hitler significa acceder a la cima del mundo posible, honores, privilegios, una sensación de ser partícipes de la historia. Para otros, la adhesión nace del miedo, no sólo al castigo, sino al ostracismo, a la relegación de la propia ambición. Y para muchos, lo que comienza como convicción se enraiza en la inercia de la supervivencia política. En el interior de cada despacho y sala de reuniones se tejen actitudes que mezclan fervor y cálculo, discursos y silencio. Se traza la política pública mientras se forjan lealtades personales, que con el tiempo se convertirán en cadenas difíciles de quebrar. La acción y el pensamiento se entrelazan en cada gesto que da forma al círculo. Goebbels articula mensajes y moldea la percepción pública, mientras en su pensamiento bulle la idea de que la palabra puede moldear la realidad. Göring proyecta una presencia que impone respeto y orden, y a la vez valora el poder como herramienta de logro personal. Himmler estructura una red de control que promete eficacia y disciplina, y en su interior visualiza el orden absoluto. Bormann mapea los hilos del aparato y entiende que la gestión invisible es la que garantiza continuidad. Eva Braun se mueve en la intimidad del Führer, observando y siendo observada, sabiendo que su cercanía tiene precio. En cada uno, la acción se alimenta de una psicología propia. El fervor que justifica, la ambición que silencia escrúpulos, la rutina que normaliza lo extraordinario. Para ellos, servir a Hitler era un honor y una condena. Esa doblez condensa la paradoja central, la inversión entre el atractivo del poder y la pérdida progresiva de libertad moral. La pertenencia al círculo ofrece posición y protección, pero también ata a un destino común. La necesidad de mantener la fachada, de sostener decisiones que comprometen la conciencia y de, poco a poco, renunciar a la distancia ética. Cada promoción, cada orden cumplida es una victoria personal y al mismo tiempo una servidumbre creciente. Lo que se obtiene en privilegios se pierde en la autonomía interior. La historia que prometían construir empieza a devorarlos desde dentro. El resultado es una corte híbrida. Ministros, confidentes, militares y amantes que se imantan alrededor de un centro de decisión incuestionable y que lentamente ven sus biografías reescribirse bajo la lógica del régimen. Actúan en plazas, en despachos y en cámaras de hotel, y piensan en hojas de cálculo, en discursos y en el alcance de una política que no tolera la duda. En ese compás de ambición y temor se forja la máquina que transformará promesas en órdenes, órdenes en políticas y políticas en consecuencias a gran escala. El círculo no es solo compañía del Führer, es la estructura viva del poder que cambiará para siempre la vida de millones y sellará el destino íntimo de quienes aceptaron ser parte de él. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda. Goebbels no necesitaba balas, tenía micrófonos. Esa frase no es solo una metáfora, es la clave del poder que ejercía. Donde la tropa necesita pólvora, él desplegaba ondas. Donde la artillería arrasa, sus discursos modelaban conciencias. Su arma era la palabra tallada con precisión, repetida hasta el cansancio, lanzada a plazas, a periódicos, a radios. Una maquinaria comunicativa cuyo objetivo no era describir la realidad, sino sustituirla por la versión que convenía al Führer y al partido. En sus manos, la transmisión se convertía en fábrica de certezas. Cada mensaje era un cartucho de convicción. Cada meeting, un campo de tiro donde la verdad
se apuntaba y se disparaba contra la duda. La relación de Goebbels con Hitler tenía la intensidad de una devoción casi religiosa. No era sólo lealtad política, era adoración personal que mezclaba éxtasis con servidumbre. En la intimidad de su escritura y sus notas públicas, esa cercanía se traducía en frases que buscaban reducir al otro a una figura única, salvadora y comprensiva. Él me entiende. Llegó a escribir sobre Hitler. Solo él sabe ver más allá. Esa confesión desnuda la simbiosis entre el propagandista y el líder. Goebbels necesitaba creer en el faro que guiaba su mensaje, y Hitler se alimentaba de quien transformaba la palabra en consenso. La devoción no era idea abstracta, sino práctica cotidiana. Discursos calcados, historias repetidas, símbolos que circulaban hasta que la audiencia los aceptaba como inevitables. Pero detrás de la construcción pública había batallas internas que conocían menos micrófonos y más noches en vela. Mientras el mundo ardía, Goebbels luchaba su propia guerra interior, la de mantener la fe en un líder que ya se desmoronaba. Esa pugna no era melodrama vacío, era un combate psicológico donde la coherencia entre la imagen que él debía proyectar y la grieta que veía en la realidad exigía esfuerzos monumentales. Cada discurso era, a la vez, una profecía autocumplida y una defensa personal. Para sostener al público debía sostenerse a sí mismo, negar los indicios de fracaso y seguir repitiendo la narrativa que mantenía en pie al régimen. La tensión entre la eficacia propagandística y las evidencias externas se convirtió en un campo de combate íntimo. Su método de combate era psicológico y sistemático. No buscaba simplemente convencer, buscaba moldear hábitos de pensamiento, repetir una idea hasta que dejara de ser una hipótesis para convertirse en certeza social, saturar los canales de información con una sola dirección, construir enemigos imaginarios que dieran sentido a la unidad interna. En ese arsenal, el micrófono era tanto herramienta como confesionario. Desde él, Goebbels proyectaba miedo, esperanza, exigencia y consenso. La manipulación no era torpeza, sino técnica, calibrada, metódica, diseñada para que la duda se agotara y la adhesión se volviera automática. La frase que le atribuyó el propio Goebbels resume su fe en la repetición como principio fundador del poder. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. No es un aforismo trivial, es la confesión de un método y la admisión de que la verdad, en política, puede ser sustituida por la frecuencia. Detrás de la frase hay un cálculo. Si la opinión pública es el terreno, la insistencia es la herramienta que lo labra. Esa estrategia exige no solo talento retórico, sino disciplina implacable. Controlar emisoras, sincronizar mensajes, asegurar que la consigna llegue sin interferencias. Es el trabajo monótono y brutal que convierte una interpretación en consenso y una coartada en dogma. Las batallas personales de Goebbels aparecían también en la forma en que defendía hasta lo indefendible. Mantener la fe en Hitler era para él una tarea que cobijaba tanto orgullo como desesperación. La lealtad exigía negar grietas públicas y disolverlas en relatos. Cada tropiezo del régimen debía explicarse como maniobra táctica, cada pérdida transformarse en una prueba de lealtad colectiva. Esa energía defensiva, aplicada con talento, resultaba en una suerte de histrionismo estratégico. Discursos que consolaban, que movilizaban, que sobre todo neutralizaban la posibilidad de la duda. Pero esa máscara tuvo su coste en lo íntimo. La disonancia entre la propaganda y la realidad provocaba en él desgaste, contradicción
y un sentimiento creciente de urgencia para mantener viva la verdad fabricada. La paradoja final de su oficio es brutal y humana a la vez. Mientras sus micrófonos tejían realidades, él mismo luchaba por no sucumbir a la evidencia de la desintegración. Su maestría transformó la palabra en arma de guerra y la adoración en herramienta de cohesión. Sus frases quedaron registradas como manual de manipulación, y sus confesiones, cuando las hubo, desnudas en su lógica fría. En el cruce entre el ingenio técnico y la fe personal, Goebbels se convirtió en el arquitecto de la mentira y al mismo tiempo en su víctima. Quien arma la maquinaria de la convicción termina preso del mecanismo que ayudó a poner en marcha. Hermann Göring, el Reichsmarschall del lujo y la decadencia. Göring vestía sedas mientras el pueblo comía pan rancio. Esa imagen se repite como una acusación visual. El brillo de las telas, el peso de las órdenes y la presencia ostentosa contrastan con la mesa vacía de la nación. Los uniformes relucen, las medallas reflejan la luz de los focos, y las joyas centellean en actos pensados para la propaganda. Todo ello configura la figura pública de un hombre que encarna el lujo dentro del Reich. Pero detrás de ese decorado de opulencia se escondía otra trama, la adicción que consumía largas horas, la ambición que mordía el presente para reclamar más poder, y el miedo que se camuflaba bajo la risa y las copas. La ostentación no es solo estética, es un escudo frente a la fragilidad interior, una manera de decir al mundo que, aunque todo tiemble, él aún puede sostener el brillo. Cada derrota aérea era una herida en su ego. La maquinaria del estatus, de los títulos y de la presencia pública se alimentaba de la sensación de control. Cuando el control se resquebrajaba, la herida no era táctica, sino personal. Esa pérdida no se traducía solo en mapas y cifras. Era una fractura que penetraba en su identidad. La gloria militar y la reputación de mando estaban atadas a su autoestima. Cuando los resultados no acompañaban, el impacto resonaba como si le fallara la propia piel. Cada informe que anunciaba retrocesos operativos cerraba una puerta interior que dejaba pasar la inseguridad, y aquella inseguridad pedía compensación en más maniobras, más promesas, más gestos grandiosos que, a menudo, ocultaban la impotencia. Cada palabra de desaprobación de Hitler era una sentencia de muerte emocional, no en lo físico, sino en la remoción social. La desaprobación del líder era la herramienta que podía aniquilar la reputación construida con esmero y ambición. Para quien había sabido erigir palacios de influencia dentro del régimen, recibir el reproche del Führer significaba que el tapiz entero podía deshilacharse. Esa amenaza simbólica actuaba como motor y látigo. Impulsaba a complacer y al mismo tiempo generaba pánico secreto. La relación con la figura suprema del poder era, por tanto, una combinación perversa de orgullo herido y necesidad extrema de aprobación. Una dinámica donde el reconocimiento debía comprarse con fidelidad y con éxitos que con el tiempo se hicieron más difíciles de sostener. Su vida pública exhibía contradicciones que los contemporáneos no pudieron pasar por alto. Vestía sedas y acumulaba tesoros, mientras alrededor la penuria marcaba la rutina diaria. La lógica del privilegio convivía con la lógica del mando. Cuanto más ostentaba, más necesitaba sostener la ficción de control. La adicción y la búsqueda de sensaciones fuertes también formaban parte de un paisaje privado que intentaba llenar vacíos que la política alimentaba, pero no colmaba. Ese conjunto, lujo, ambición, dependencia,
configuraba a un personaje que por fuera parecía invulnerable y por dentro estaba fragmentado. Yo no temo a nada ni a nadie, salvo al Führer. La frase, atribuida a Göring, resume la paradoja de su existencia. La apariencia de temeridad y dominio frente a la verdad del temor concentrado en una sola figura. Ese testimonio verbaliza la jerarquía emocional dentro del poder. No hay valentía absoluta, sino subordinaciones internas que dictan comportamientos y decisiones. Admitir miedo al líder no es humillación, sino reconocimiento de una cadena donde la aprobación personal lo es todo. Detrás de la bravuconería pública, esa confesión destila la dependencia que condicionó su actuar. En la conducta diaria se mezclaban gestos grandiosos y pequeños actos de defensa psicológica. Ostentaba una mesa atiborrada de invitados, recepciones pensadas como demostraciones de poder y símbolos que reafirmaban su posición. Pero en la intimidad, las derrotas y las críticas le provocaban reacciones que delataban la fragilidad, enojo desproporcionado, búsqueda de compensaciones y aferramiento a la retórica del triunfo. Su personalidad pública y privada se retroalimentaban. La máscara servía para sostener la máscara, y la caída de una de ellas ponía en riesgo la otra. La decadencia no era solo estética, era también operativa y moral. Cada exceso consumido en salones y cada concesión en la práctica del poder alimentaban la percepción de un régimen que priorizaba el bienestar de sus élites sobre el del pueblo. Ese contraste se volvió símbolo de la corrupción que corroía la legitimidad del sistema. Un líder de lujo cuando la nación pedía sangre y pan. La corrupción se presentaba no solo en el acopio de riquezas, sino en la normalización de actitudes que permitían a unos pocos vivir en abundancia mientras la mayoría sufría. En última instancia, la figura de Göring se lee como un emblema de la contradicción fatal del régimen. Brillante, carismático y eficaz en su capacidad de incidir en la política, pero corroído por sus propios excesos y por el miedo esencial que lo anclaba al capricho del Führer. Su lujo era escudo y condena, su ambición, motor y trampa, su risa, a veces máscara de desesperación. Así se revela el rostro del Reichsmarschall, un hombre que supo construir una corona de brillo, pero que quedó marcado por las fisuras que su propio esplendor no pudo ocultar. Heinrich Himmler, el guardián de las sombras. Mientras otros soñaban con victorias, Himmler soñaba con pureza. Esa idea es el eje que define su existencia. Donde el general ve frentes y mapas, él dibuja arquitecturas humanas, categorías, listas. Su campo de batalla no es el frente, sino los campos de concentración. Su estrategia no se mide en kilómetros ganados, sino en órdenes, registros y procesos. Allí donde la guerra habitual busca controlar territorios, su lógica pretende controlar vidas, identidades y cuerpos. En ese proyecto, la violencia se administraba como técnica. No explosión azarosa, sino planificación fría, logística aplicada al exterminio. Frío, metódico, distante. Esa tríada psicológica describe al hombre que transformó la maquinaria represiva en sistema. No hay estruendo pasional en sus decisiones. Hay cálculo, procedimientos y protocolos. Su carácter se revela en la precisión con que divide, clasifica y organiza. El horror, para él, tiene orden y propósito. En esa mente la eficiencia es imperativo moral. Optimizar recursos, estandarizar métodos, asegurar que la acción represiva funcione sin tropiezos. La distancia emocional no es ausencia de sentimiento, sino una estrategia para que la brutalidad no se empañe con dudas.
Cuando la compasión resta, la técnica avanza. La apariencia de burócrata encierra una monstruosidad funcional. La maquinaria exige manos que no tiemblen, que firmen, que redacten y que supervisen. En su oficina, el mundo se reduce a expedientes, a cifras y a rutas. Cada despacho es un nodo desde donde se impulsa el engranaje del terror. Esa perspectiva convierte a la represión en tarea administrativa. No una rabia desbocada, sino una misión con plazos, metas y métricas. En su presente, la lista de nombres reemplaza al rostro humano, y la reducción de la persona a categoría permite decisiones que, despojadas de humanidad, se ejecutan con la misma rutina con la que se gestiona cualquier estructura estatal. Era el burócrata de la muerte. Ni pasión ni rabia, solo deber. La frase condensa la percepción que sus contemporáneos tuvieron de él. Un hombre sin estridencias, sin arrebatos, cuya peligrosidad residía en la normalidad de su empeño. La definición no apunta tanto a una ausencia de emoción como a la atronadora presencia del deber, convertido en herramienta letal. En su seno, la obediencia a un proyecto ideológico se tradujo en procedimientos que no buscaban la notoriedad del horror, sino su efectividad. Así, la monstruosidad se vuelve doméstica, administrable, repetible, casi rutinaria. Sus decisiones tenían consecuencias sistémicas, su frialdad, un alcance devastador. Al concebir la represión como aparato, Himmler estableció canales que permitieron que la violencia no dependiera de arrebatos individuales, sino de la continuidad del Estado. La distancia con la víctima, la abstracción a través de papeles y órdenes, facilitó que el horror se hiciera cotidiano, no excepcional, sino integrado en la estructura. Esa integración es quizá su rasgo más siniestro, el convertir la exterminación en parte rutinaria del funcionamiento estatal, en un deber más dentro de la lógica gubernamental. En la intimidad de su pensamiento no hay gritos épicos ni gestos grandilocuentes. Hay diseño. Esa focalización técnica lo asemeja a un ingeniero del sufrimiento. Imagina procesos, diagramas y verificaciones. Valora la eficacia por encima del drama. La distancia emocional le permite ver al otro como variable, no como sujeto. Y en esa deshumanización se asienta la capacidad de ordenar y sostener un terror masivo. Cada firma, cada orden, cada memo era una pieza de un mecanismo mayor, una contribución anónima a una obra colectiva de devastación. La vida bajo su mando revela así una moral invertida. La obsesión por la pureza se convierte en motor de exclusión y eliminación, la meticulosidad administrativa en instrumento de muerte, la frialdad en valor operativo. En ese cruce entre idea y procedimiento, Himmler se erige como rostro de la maquinaria del terror. No un bárbaro desordenado, sino el administrador que hizo del horror una disciplina. Su papel es la prueba de que la barbarie puede adoptar las formas más pulcras de la modernidad, listas, sellos, métodos, y seguir siendo en su centro una decisión moralmente inexcusable. Martin Bormann. El hombre en las sombras. Si Hitler era el fuego, Bormann era la sombra que lo alimentaba. Esa imagen condensa la esencia de su poder. No el rostro que aparece en las tribunas, sino la figura oscura que regula quién se acerca al fuego y quién queda fuera en la fría distancia. No buscó estruendos ni titulares. Su triunfo fue hacerse invisible y, desde esa invisibilidad, controlar el ritmo del régimen. Donde otros ocupaban lugares visibles, ministerios, ejércitos, manos que firmaban decretos, Bormann ocupó el corredor angosto que une la voluntad con la ejecución.
la ventanilla por la que pasaban peticiones, ambiciones y súplicas. Con una agenda, una pluma y una persistente discreción, tejió una red de dependencia que con el tiempo se volvió esencial para la supervivencia del poder. Nadie llegaba al Führer sin pasar por él. Esa simple regla transformó al secretario privado en el portero del destino. Accesos concedidos, entrevistas denegadas, ecos amplificados o silenciados según convenía. En esa posición, Bormann no solo medía tiempos, modelaba alianzas, firmaba y filtraba, archivaba y decidía la agenda, y su aprobación podía elevar a un funcionario o convertir a un rival en nadie. Ser indispensable no era solo cuestión de cercanía física, era el resultado de una arquitectura relacional que convirtió su mesa en centro neurálgico. El poder, cuando depende de intermediarios, adquiere forma de cadena. Cortar o tensar un eslabón puede redibujar el mapa del favor y del castigo. Bormann manejó esos eslabones con mano fría y precisión administrativa. Su acción política se manifestaba en gestos pequeños, pero decisivos. Una nota al margen que retrasaba una petición, una recomendación velada que inclinaba una decisión, el silencio oportuno que descartaba a un aspirante. Cada gesto tenía detrás una mente que calculaba efectos, costos y lealtades. La política, bajo su dominio, dejó de ser solo grandes discursos para convertirse en logística de influencia. Colocar a los fieles, retirar a los molestos, administrar recompensas simbólicas que consolidaban obediencias. En esa lógica, la discreción es poder absoluto. Quien dispone de la puerta controla la narrativa del liderazgo y, por tanto, el tejido de la autoridad. La figura de Bormann ejemplifica una forma de dominación moderna, la de quien ejerce control no por la visibilidad, sino por la capacidad de regular flujos. Su influencia se sentía en despachos cerrados, en misivas con membrete, en programas de reuniones que decidían quién podía hablar y quién debía esperar. Su estilo no apelaba al carisma ni al heroísmo, apelaba a la eficacia administrativa. Esa eficiencia, revestida de sigilo, lo convirtió en director de una orquesta, donde las partituras eran órdenes y las notas, destinos humanos. La historia del poder muestra que, muchas veces, lo que garantiza la continuidad de un régimen no es el despliegue público, sino la constelación de pequeños actos burocráticos que mantienen todo en marcha. Bormann se especializó en esos actos cotidianos que, sumados, hacen el mundo. Testigos de la época describieron su figura con la mezcla de respeto y recelo que inspira a quien maneja llaves invisibles. Documentos oficiales pasaban por su escritorio. Solicitudes importantes esperaban su sello. Los que deseaban acercarse al Führer aprendían a medir su lenguaje para no despertar su desaprobación. En ese entretejido, Bormann se volvió imprescindible, no por gloria, sino por la autoridad que otorga el monopolio del acceso. El poder que ejercía era mixto, silencioso y estructural. No un caudal de órdenes estruendosas, sino un control que operaba por la filtración y la designación. La sombra que alimentaba el fuego no era neutra, era también juez y árbitro. En la oscuridad de sus decisiones se decidían destinos, ascensos, censuras, exclusiones. Su manipulación del poder desde la oscuridad muestra la brutal simplicidad de la política. No siempre gana quien grita más alto. Muchas veces gana quien sabe quién debe escuchar. La continuación del régimen dependió tanto de las grandes batallas como de esta gestión invisible. Y en esa gestión, Martin Bormann dejó una huella que no se ve en las fotografías oficiales, pero que marcó,
con paciencia administrativa, la forma en que el poder se reprodujo y se defendió hasta el final. Eva Braun y los fieles hasta el final. Mientras Europa se derrumbaba, Eva sonreía ante las cámaras, sin saber si al día siguiente seguiría viva. Las fotos la muestran risueña en fiestas, acompañada de música y copas, como si la frivolidad pudiera borrar la cercanía del desastre. Esa sonrisa no es solo gesto, es refugio frente a la evidencia. Festeja en salones que a otros les parecen funerarias, participa en veladas donde el brillo y el lujo se mezclan con un rumor de fin. Su mundo es una burbuja de luces que pretende ocultar el estruendo que llega desde fuera. La vida social la envuelve y la protege, y a la vez la aísla. Cuanto más se le ofrece el escenario del placer, más se le niega el contacto con la realidad que desmantela todo a su alrededor. En esas fiestas y en ese aislamiento se fragua una devoción que roza la entrega absoluta. Eva no es solo la compañera presente en actos públicos, es quien, en lo íntimo, decide aceptar la condición de estar junto a quien encarna la catástrofe. Su cercanía no es simple afecto, es una elección que la coloca en primera fila del colapso. Vivir entre banquetes y mensajes de poder no le garantiza seguridad, le promete pertenencia. Esa pertenencia la define, ser la que comparte risas cuando afuera hay llanto, la que guarda en la mirada la contradicción entre el brillo artificial y el final inevitable. Su sonrisa ante las cámaras es al mismo tiempo una máscara y una confesión de su decisión de permanecer. En el búnker de Berlín, ella no era la amante de un dictador, era la última testigo del final. La intimidad que antes se prestaba a la imagen pública se vuelve ahora el registro de lo que queda. En la penumbra subterránea, donde las noticias dejan de ser rumores y se vuelven la confirmación de la derrota, Eva asume un rol que trasciende la mera compañía. Está allí para ver, para acompañar y para ser la presencia que evita la soledad absoluta en los instantes finales. Su figura, lejos del escenario brillante, se convierte en testigo de la descomposición de un proyecto y de la caída de la ilusión que ella misma ayudó a sostener con su lealtad. Los pensamientos de ambos se entrelazan en una geografía de finitud. Ella piensa en la cercanía, en la protección que ofrece la cercanía. Él piensa en el destino que no pudo evitar. La intimidad compartida en el búnker no es un retiro romántico, sino la crónica íntima de la capitulación emocional. Dos personas que se miran dentro de una burbuja de polvo y humo, intentando sostener lo que queda de sentido. En esa cercanía, ella no actúa como figura pública, sino como testigo privado. Y esa condición la transforma en el último ojo que ve antes del silencio definitivo. No me importa morir a tu lado. Eva Braun, abril de 1945. Esa frase resume la entrega absoluta. Una declaración que no solo expresa amor, sino el abandono de cualquier cálculo personal en favor de la compañía final. Es la frase de quien decide que compartir la última respiración vale más que cualquier posibilidad individual de supervivencia o escape. Dicha en esos días, en ese contexto, la afirmación adquiere el peso de un juramento y la claridad de una elección consciente. Morir junto al hombre que la sostuvo en la esfera pública y en la privada, sin buscar reinterpretaciones ni condiciones. Ser la última testigo del final implica una combinación de coraje, ceguera y fidelidad. Eva habita ese cruce con la serenidad de quien ha decidido su papel. No pretende salvar nada ni cambiar su destino. Opta por acompañar y por asumir la responsabilidad íntima de no dejar solo al otro.
Esa presencia, paradójicamente, humaniza el cierre. En medio de la destrucción queda la figura de alguien que elige sostener la cercanía humana hasta el final, aun cuando esa cercanía sea con quien simbolizó el desastre. Su sonrisa en las cámaras, su aislamiento en las fiestas y su elección en el búnker se leen así como facetas de una misma decisión que la elevan, trágicamente, al rol de testigo final. En abril de 1945, Berlín es un campo de escombros, un paisaje donde las fachadas caídas y los edificios destruidos son testigos mudos de la derrota que se cierne sobre el Reich. En medio de esa devastación, en las entrañas de un búnker oscuro, el círculo más poderoso del mundo se derrumba en silencio. Las cámaras del poder, los despachos y los pasillos que alguna vez dictaron el rumbo de continentes, ahora resuenan con ecos de miedo, confusión y desesperación. Lo que antes fue planificación y estrategia se reduce a murmullos entre paredes de concreto, a pasos que atraviesan corredores vacíos y a miradas que buscan un sentido en el final inevitable. Allí, en ese espacio subterráneo, cada respiración es un recordatorio de que el tiempo del poder ha terminado y que el mundo que conocieron se desmorona sin posibilidad de control. Cada miembro del círculo enfrenta su propio final, cargado de decisiones que reflejan la magnitud de la caída. Algunos eligen la muerte como vía de escape, suicidándose en el aislamiento de sus habitaciones, abrazando la desesperación antes que la humillación de la captura. Otros son atrapados por fuerzas que ya no pueden desafiar, llevados a juicios que documentarán sus crímenes, mientras el silencio reemplaza el ruido de órdenes que antes dictaban destinos. Cada historia es un microcosmos de la decadencia. Rostros que alguna vez infundieron temor, ahora se muestran quebrados, temblorosos, incapaces de sostener el mito que ellos mismos habían construido. El derrumbe no es solo físico, sino moral, psicológico y emocional. Y el eco de cada caída resuena en la conciencia colectiva de la historia. El colapso de este círculo no es solo la desaparición del liderazgo absoluto, sino la exposición de la vulnerabilidad que acompaña a quienes siguen sin cuestionar. El poder absoluto no solo corrompe al líder, sino a quienes lo siguen sin cuestionar, quienes intercambiaron juicio propio por obediencia ciega. Cada decisión tomada en los días finales refleja la misma lógica que sostuvo el régimen durante años. Lealtad por encima de ética, fe ciega por encima de juicio. Y ahora esa misma lealtad se convierte en cadena que los ata a un destino inevitable. La desesperación se convierte en lenguaje común. La sombra de la rendición envuelve cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido entre los sobrevivientes del colapso. El Tercer Reich cayó, y con él los hombres que confundieron lealtad con fe ciega. La historia de este final no es solo la historia de la derrota militar, sino la narrativa de la descomposición interna, de alianzas que se disuelven, de voluntades que se quiebran, de ilusiones de grandeza que se evaporan en un silencio de escombros. Lo que alguna vez fue un imperio que pretendía durar 1000 años se convierte en advertencia. Ningún poder puede sostenerse cuando la obediencia es más fuerte que la razón y la verdad. Las paredes del búnker guardan los susurros de los últimos días, las decisiones finales y la caída de quienes soñaron con el dominio absoluto, mostrando que incluso los más cercanos al fuego no pueden escapar de la devastación cuando el incendio los consume por completo. Y mientras la ciudad comienza a recomponerse sobre los restos de la guerra, la lección se graba en la memoria colectiva.
El poder sin límites no solo destruye al mundo que lo rodea, sino también a quienes lo abrazan con ciega devoción. El ciclo se cierra en un silencio que retumba. El eco de la ambición, la obediencia y la ceguera moral queda como advertencia para las generaciones que vienen. Cada nombre, cada rostro que alguna vez ocupó ese círculo de poder, se convierte en testimonio de la fragilidad de la autoridad construida sobre miedo y fanatismo. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te ha gustado el video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo más historias que merecen ser recordadas.